Bienvenidos a un estudio más de la doctrina del santuario. Hoy estudiaremos el capítulo número 41, al cual hemos titulado El profeta Daniel y el santuario. Antes de adentrarnos a estudiar este capítulo, debemos recordar que estamos estudiando la doctrina bíblica del santuario y que al estudiar el tema del santuario hemos comprendido que este fue un plan de Dios para que sus hijos, tanto del pueblo de Israel de la antigüedad como nosotros también hoy, pudiésemos conocer todo el ministerio de Cristo en pro de la salvación de los seres humanos. Y este plan Dios lo hizo tan fácil y práctico para ser comprendido por sus hijos. Dios usó símbolos y ejemplos tan prácticos como el santuario mismo y sus departamentos y sus muebles y sus ritos diarios y anuales para que comprendamos correctamente todo el plan de salvación. Recordemos también que Dios dio la orden al pueblo de la antigüedad que el santuario debía ser usado para que el pueblo hiciera sus ritos diarios para estar a cuentas con él respecto a los pecados cometidos. Cada hijo de Dios podía venir al santuario terrenal y hacer sus sacrificios y ritos especiales para que su pecado quedara expiado. Pero también Dios indicó que en torno al santuario terrenal anualmente debían celebrarse 7 fiestas, 3 en la primavera, 1 en el verano y 3 en el otoño. Durante estos 40 capítulos hemos ya estudiado todo respecto a las primeras 4 fiestas que Dios indicó que se celebraran en torno al santuario terrenal. Y hemos probado con la Biblia que en cada una de estas fiestas está prefigurada una acción de Cristo en favor de la salvación de los seres humanos, y que en cada una de las 3 veces en el año que se debían celebrar estas fiestas está mostrada cada una de las 3 etapas del ministerio de Cristo en favor de la salvación de la humanidad. Hoy nos encontramos estudiando las últimas 3 fiestas, las que hemos llamado las fiestas de otoño. Recordemos que el santuario estaba integrado por 3 espacios especiales: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en cada uno de estos 3 espacios estaba mostrada una etapa del ministerio de Cristo en favor de nuestra salvación. Así que al entender que el santuario terrenal fue un plan de Dios para mostrarnos el camino de la salvación, y al llegar a estudiar las últimas 3 fiestas, las fiestas de otoño, entonces es muy fácil comprender que nos encontramos estudiando la última fase del ministerio de Cristo en favor de la salvación del mundo. Y por lo tanto, Dios a través de estas 3 últimas fiestas nos quiere mostrar los últimos eventos antes de que Cristo vuelva de nuevo, como Él lo prometió, y lleguemos al fin de los tiempos y de la historia de este mundo. De modo tal que es fácil comprender que estas 3 últimas fiestas nos muestran los eventos del tiempo del fin. Así que, dicho esto, les invito a que nos adentremos al estudio del capítulo de hoy, y empezaremos diciendo que de la misma forma en que los seres humanos de la actualidad tenemos curiosidad por conocer los sucesos que han de venir en nuestro futuro y de cuándo será el fin de los tiempos, las personas de la antigüedad también tenían interés por conocer los sucesos que vendrían a su futuro y querían saber acerca del fin del mundo. Eso nos muestra el diálogo que Jesús tiene con sus apóstoles, descrito en el libro de Mateo en el capítulo 24. Vamos a leerlo. Mateo 24, 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Mateo 24, 3 y 4. Vemos aquí que los discípulos tienen la curiosidad de saber cómo y cuándo serían los tiempos del fin, y Jesús parece que clava la mirada a futuro, y a partir del versículo 4 hasta el verso 14 de Mateo 24, Jesús les profetiza todas las cosas que tenían que suceder a medida que se acercara el tiempo del fin. Y confirmamos que Jesús explicaba realmente los acontecimientos previos al tiempo del fin, porque la Biblia lo dice así. Lo podemos constatar en la siguiente cita. Mateo 24:13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo
para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, 13 y 14. Pero al llegar al versículo 15, Jesús lanza un reto a quienes decidan estudiar los acontecimientos del fin. Vamos a ver cómo está escrito. Dice el versículo 15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Mateo 24, 15. Aquí el Señor Jesús nos dice que si queremos entender los eventos del fin, debemos estudiar los escritos del profeta Daniel. Y eso es lo que precisamente nos dará la comprensión de los sucesos que se tenían que dar en torno al santuario. El profeta Daniel escribió más de una vez las profecías de lo que tendría que suceder desde sus tiempos hasta los últimos días de la historia de nuestro planeta. Estas profecías las podemos encontrar en los capítulos 2 y 7 en adelante del libro de Daniel. Pero en forma específica respecto al santuario, Daniel escribió cosas muy interesantes que todo hijo de Dios debería conocer. Y refiriéndose a ese mismo tema del santuario, el apóstol Pablo escribió en su carta a los Hebreos en el capítulo 9, a partir del versículo 23, que dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo del santuario terrenal cada año con sangre ajena. Pablo aquí nos está diciendo que el santuario celestial debía ser purificado. Y ya hemos estudiado cómo el santuario terrenal también se purificaba. Y en virtud de que Jesús nos manda a estudiar al profeta Daniel, entonces ahora veremos con las profecías del profeta Daniel ¿qué nos dice respecto a la purificación del santuario? Porque Daniel en el capítulo 8 nos está hablando acerca de la purificación de un santuario. Y encontramos en el capítulo 8 de Daniel que escribió respecto al santuario, respecto a la purificación del santuario, dice: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. Y aquí inicia nuestro estudio de profecía. Veamos qué está sucediendo con Daniel antes de mencionar la purificación del santuario. Tenemos que mirar la historia, porque quiero decirles que el método interpretativo más ideal para comprender las profecías es el método historicista. Hay varios métodos de interpretación de las profecías bíblicas. Existen los futuristas que dicen que todo esto viene a futuro. Existen los preteristas que dicen que todo ya está en el pasado, todo ya sucedió. Y existen también los dispensacionalistas. Pero el mejor método para estudiar las profecías es el método historicista, porque así vemos cómo la historia respalda todo lo que dice la Biblia respecto a profecías, en tiempo y forma. Así que iremos a ver la historia de Daniel cuando tuvo la visión del capítulo 8 y nos dice que el santuario se tenía que purificar. El profeta Daniel había sido llevado preso a Babilonia desde que el rey Nabucodonosor destruyó a la ciudad de Jerusalén, incluyendo su templo. Daniel y 3 de sus grandes amigos fueron llevados a Babilonia juntamente con otras personas que el rey babilonio consideró que les serían útiles como esclavos y siervos en su palacio y en su reino. El pueblo de Dios había recibido indicaciones claras y precisas desde el Éxodo acerca de cómo debía ser su modo de vida para que siempre fuera un pueblo bendecido y protegido por Dios, pero el pueblo desobedeció una y otra vez, y la advertencia de Dios era que si ellos desobedecían, iban a ser entregados en las manos de sus enemigos. Eso lo podemos constatar en todo el capítulo 28 de Deuteronomio. Pero el pueblo desobedeció, y a pesar de eso Dios les dio una y otra vez oportunidades para que se arrepintieran, enviándoles profetas y mensajeros que le decían al pueblo que se volvieran a Dios. Sin embargo, debido a la total desobediencia, Dios entregó al pueblo de Israel en manos de los babilonios, que eran el imperio que reinaba en los tiempos en que Daniel fue llevado preso a Babilonia y cuando está escribiéndose ese libro de Daniel. Daniel sabía que por un espacio de 70 años estarían en exilio debido a la desobediencia del pueblo. Jeremías ya lo había enseñado cuando Daniel era pequeño. Ahí lo podemos constatar en el capítulo 25 del libro de Jeremías. Y aunque Daniel era un hombre consagrado a su Dios, él sufrió también las consecuencias del exilio por la actitud de su pueblo. Sin embargo, Dios
tenía un propósito especial para Daniel, y este fue prosperado en la tierra de los caldeos en Babilonia, dice la Biblia. En el capítulo 9 de su libro, Daniel hace ver que él conocía la predicación de Jeremías de lo que tenía que sufrir el pueblo. Toda esta tierra sería puesta en ruinas y espanto, dice la Biblia, y servirían estas naciones al rey de Babilonia 70 años, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia, dice Dios, y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y las convertiré en desiertos para siempre. Esto quedó escrito en el capítulo 25 de Jeremías. La Biblia dice que Daniel y sus amigos se mantuvieron fieles a Dios en medio de diferentes pruebas a las que fueron sometidos. Daniel era un hombre de fe y de consagración a Dios, pero cuando Daniel llega a tener la visión que nos narra en el capítulo 8 de su libro, realmente se preocupa, y la Biblia dice que hasta se llega a enfermar. Él mismo lo explica así, dice: y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba en espanto a causa de la visión y no la entendía, dice Daniel 8:27. Pero, ¿cuál es esa visión? Vamos a leerla en Daniel capítulo 8. A partir del versículo 1 dice Daniel 8:1: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando vi, yo estaba en un lugar llamado Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. La misma Biblia, en este mismo capítulo, nos dice a quién se refería a este carnero, y dice que era el imperio medo-persa. Vamos a verlo, lo explica así el versículo 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Pero vamos a seguir leyendo el capítulo 8. Ahora en el versículo 4 dice: vi que el carnero hería con los 2 cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapara de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. También la Biblia explica quién es ese macho cabrío. En el capítulo 8, en el versículo 21, dice que el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre los ojos es el rey Pilmero. Pero vamos a seguir leyendo ahora en el versículo 6. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. La visión de Daniel 8 nos muestra a través de símbolos, en primer lugar, la revelación que Dios le hace a Daniel respecto a la forma en la que el imperio de los medos y los persas, simbolizados con el carnero que tenía sus 2 cuernos, iba a ser arrebatado por los griegos, simbolizado por el macho cabrío que tenía un solo cuerno notable. Pero cuando muere su rey conquistador, a quien la historia lo identifica como Alejandro el Grande o Alejandro Magno, a quien la Biblia le llama el rey primero, simbolizado en esta profecía como el único cuerno notable, Grecia iba a quedar dividida en 4 partes. La historia universal nos muestra esas 4 divisiones en que quedó el reino de los griegos. Incluso nos menciona a sus líderes. Uno de ellos es Casandro, el hijo de Antípatro y fundador de la dinastía Antipatria. Se quedó Casandro con el área de Macedonia y Grecia, aunque unos años después le arrebataría el poder un tal Demetrio, el hijo de Antígono, por lo que podemos decir que Casandro y Antígono hijo gobernaron las regiones de Macedonia y Grecia. Luego está Lisímaco,
Lisímaco se quedó con la región de Tracia y cuando él murió, sus territorios se dividieron entre Macedonia y el imperio Seleucida. La historia nos muestra un tercer líder que surgió en Grecia, Ptolomeo, fundador de la dinastía Lágida o Ptolemaica. Se quedó con las regiones de Egipto, Chipre y Cilicia. Y el cuarto sería Seleuco. A Seleuco se le adjudicaron las regiones de Asia Menor, Siria, Persia y Mesopotamia, formando el imperio Seleucida. Así quedó dividido el imperio griego. Es lo que nos dice la historia universal. Sigamos leyendo Daniel en el capítulo 8. Ahora el versículo 9 dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hasta la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado al ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces, dice Daniel, oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. En la historia, al quedar Grecia dividida, permite que nazca un nuevo imperio que crecería mucho y se iba a engrandecer, al cual la Biblia lo llama el cuerno pequeño. Este incluso le haría guerra al mismo ejército del cielo y lo iba a vencer, echaría por tierra la verdad e iba a hacer cuanto quisiere, e incluso iba a prosperar, dice el capítulo 8 de Daniel, desde el versículo 1 hasta el 12. ¿Quién es ese cuerno pequeño? ¿Qué tiene que ver toda esta historia mostrada con símbolos con relación al santuario y las fiestas de otoño? ¿A qué se refiere Daniel cuando dice que tendrían que pasar 2300 tardes y mañanas y luego el santuario sería purificado? ¿A qué santuario se está refiriendo Daniel? Todas estas preguntas y las que surjan las iremos abordando a medida que vayamos avanzando en el estudio de esta doctrina. Así que no te pierdas los capítulos que siguen. Por ahora, te agradecemos tu presencia en este canal, y si te gustó este capítulo, te invitamos a que nos regales un like y a que te suscribas y a que compartas estos temas. Así apoyarás a que lleguen estos temas a más hijos de Dios que seguramente están como tú y como yo, deseosos de conocer el camino de vuelta a casa. Dios te bendiga.